La conspiración siempre ha estado en marcha. En el mismo momento que Hugo Chávez gana las elecciones en el año 1998, la oligarquía, que desde siglos atrás controló la vida de los venezolanos, buscó diferentes medios para neutralizar las acciones del presidente. Con la aprobación de las 49 leyes habilitantes para la transformación económica y social del país, la oligarquía concluyó que la voluntad revolucionaria de cambio no se iba a quedar en el texto constitucional, convenciéndose que su poder se sentía seriamente amenazado. Una vez más, en la manipulada historia de nuestra América Latina, la larga mano del Departamento de Estado norteamericano actuó en contra de la voluntad de las mayorías. Comenzó a ordenar las piezas desarticuladas e imprescindibles para la aventura golpista que estallaría horas después. Para la conspiración imperialista no fue suficiente contar con los militares golpistas. Era necesario encontrar una justificación que moviera masas inconscientes. La llamada tecnocracia petrolera, cuyo epicentro estaba en Caracas, era tierra fértil para la prédica antichavista y contrarrevolucionaria. Esta casta privilegiada estuvo siempre de espaldas a las necesidades del país y su único objetivo era el ascenso personal y el consumo suntuoso. Verdadera burocracia que, alejada de los centros de producción petrolera, tenía su punto neurálgico en Caracas. Desarrolló además una compleja red de intereses que colocó la principal riqueza del país a las órdenes de las multinacionales petroleras y los negocios imperialistas, convirtiendo a PDVSA en el caballo de Troya de la conspiración político-militar, rechazada en todo momento por los verdaderos trabajadores petroleros. La retaliación no caería solo sobre funcionarios del gobierno y el pueblo de Caracas. También la sufrieron los trabajadores que enfrentaron el golpe de Estado. Inmediatamente los trabajadores petroleros conocerían lo que significaba el fascismo en acción. Eran continuas amenazas de despido y continuas amenazas personales. Tuve que irme de Puntemata porque continuas amenazas de los jefes y los compañeros de trabajo. Bueno, el 11 de abril del 2002, cuando se dio el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez Frías, en ese día comenzó, los gerentes golpistas dieron la orden de comenzar a cerrar las instalaciones, los pozos, las válvulas, en las estaciones, en las plantas. Y el día siguiente ya comenzó, por decirlo de esta manera, una pulga, es decir, una cacería de brujas en contra de los trabajadores patriotas que nos quedamos en las instalaciones. Hubo despidos de gerentes, de ingenieros, de supervisores, de obreros, etcétera, etcétera. El pueblo y los patriotas de la Fuerza Armada restablecen el gobierno del presidente Chávez el día 13 de abril, pero aún así, la contrarrevolución no desistió de sus planes golpistas contra el país y mucho menos contra la industria petrolera. A pesar que existen innumerables evidencias de que la tecnocracia petrolera participó activamente en el golpe de Estado y desconoció la junta directiva de PDVSA designada por el presidente Chávez, para ese momento los trabajadores petroleros y las fuerzas de la revolución aún no contaban con la organización necesaria al interior de la industria petrolera que garantizara la continuidad operativa de PDVSA en caso de crearse un conflicto por la expulsión inmediata de la tecnocracia golpista. Comenzó así la organización y reagrupación de las fuerzas dispersas de los trabajadores que apoyaban el proceso revolucionario.
Nosotros estamos con el proceso revolucionario desde aquí adentro de la industria petrolera. Nos tenían, nos buscaban, nos seguían. Ellos no querían que nosotros nos reuniéramos con fines de nosotros fortalecer la clase trabajadora petrolera, porque se daban cuenta que los trabajadores estaban tomando la conciencia necesaria para reforzar acá más aún la gran fuerza que ellos temían de que si nosotros nos reuníamos con ellos podíamos fácilmente pararle sus pretensiones. La convivencia entre los trabajadores patriotas y los gerentes golpistas fue bastante tensa a partir de esa fecha que el presidente Chávez retornó al poder, traído por las Fuerzas Armadas y el pueblo venezolano, ya que los trabajadores que estábamos en la industria defendiendo la revolución bolivariana, comenzamos a ser objeto de persecución, de hostigamiento, de traslados injustos, de vigilancia. Los cargos que teníamos se nos cambiaron, se colocaron personas ahí que estaban a favor de los golpistas y nosotros nos vimos en la obligación de comenzar pues, a hacer un trabajo en la clandestinidad. Éramos un grupo dentro de la industria que no teníamos el poder que tenían los que estaban tramando tumbar el Estado venezolano. Éramos un grupo que si somos descubiertos en ese tiempo no estuviéramos en la industria, nos hubiesen votado de la industria. ¿Me entiendes? Porque quien estaba tramando, quien estaba tejiendo la madeja, estos traidores, apátridas, terroristas que estaban dentro de la industria, no era el personal de abajo, eran los altos ejecutivos que después se develaron el 2 de diciembre, aquellos altos ejecutivos de la industria. Por ese motivo, nosotros nos mantuvimos en la clandestinidad y el personal nómina mayor, nos reuníamos, los nóminas contractuales, los nóminas mayor nos reuníamos en secreto, pero dentro de la industria no nos conocíamos. O sea, actuábamos como tal, pues con la misma indiferencia que actuaban los nóminas mayor golpistas hacia los trabajadores de abajo. En esos últimos meses del año, quizás en octubre, comienza pues, la preocupación por algunos de nosotros, ¿verdad? Dentro de lo que quizás pudiera mencionar al amigo José Galindo, que no se encuentra por acá lamentablemente, y quien, digamos, de alguna manera comenzamos a tener comunicación con algunas vías políticas, algunos diputados, familiares, comenzamos de alguna forma a indagar pues, a ver qué fuerza había o qué fortaleza habría dentro de la empresa para soportar una escalada como la que a lo mejor en aquel momento nos imaginamos, que simplemente era un cierre de producción, jamás nos imaginamos un abandono masivo de esos señores que se fueron. En ese sentido, comenzamos a hacer una especie de contacto semiclandestino, por decirlo así, a través de esas vías políticas de amigos, y de alguna forma comenzamos a engranar pues, con movimientos incipientes en Puerto La Cruz y Caracas. Nace pues a finales de ese año la idea, pues, una primera reunión, no recuerdo la fecha, octubre 2001, la visión que dimos en aquel momento cuando nos reunimos, no creo que más de 12 trabajadores, era simplemente cómo integrarnos para defender la industria. Y de hecho, dentro de los objetivos de Aso Petrolero, que son 8, el principal te dice que es la unificación de los trabajadores para defender el patrimonio de la empresa. Los golpistas, conscientes que el paso del tiempo fortalecía el proceso revolucionario y habiendo ya perdido los principales mandos militares subversivos con los que contaban en la Fuerza Armada, deciden recurrir a lo que denominaron el paro cívico-militar, convocando a la paralización total del país y en particular de la industria petrolera nacional. Para ello, utilizaron principalmente las castas burocráticas y tecnocráticas de PDVSA, representadas en la Gente de Petróleo y Unapetrol.
La conciencia y la organización patriótica de quienes se quedaron trabajando no se hizo esperar. Entendían que PDVSA era un fin en sí misma y nada ni nadie podía paralizarla. Para lograrlo, tuvieron que romper con la dirección verticalista de mando de la gerencia tecnocrática, que les continuaba ordenando sumarse al paro con acciones de sabotaje. Sabemos que de alguna forma es imperdonable, porque profesionales universitarios, profesionales preparados por nuestra universidad, muchos de ellos preparados inclusive en el exterior, pagados por dinero de nuestro país, con nuestros impuestos, de alguna manera habían abandonado la ética pues, y la moral por una parcialidad política. Han violado quizás por juramento de su alma mater y se han puesto, por supuesto, fuera de todo marco legal. Un ingeniero que de alguna forma utilice sus conocimientos para actos de sabotaje sobre un proceso industrial, en este caso proceso de la industria petrolera y que es pilar fundamental del desarrollo de nuestro país, yo pienso que es tan criminal como cualquier otro, digamos, vulgar criminal de la calle. Es un acto que no tiene perdón de ninguno, ni por supuesto de la justicia, ni un perdón moral, un daño moral y que han causado inclusive a nuestra nación, esto es imperdonable. Muchos trabajadores, demostrando un salto en su conciencia social, comienzan a comprender dos profundas verdades. Una, que la fuerza para la producción de crudo y gas está en sus manos, sin dependencia de tecnócratas supuestamente imprescindibles. La otra, que el combate no es solo contra los golpistas de la CTV y Fedecámaras, sino contra el imperialismo yanqui que los usa como instrumentos para mantener el control de la empresa petrolera venezolana. Los trabajadores han asumido la defensa de la industria petrolera como suya, cuestión que no había sucedido nunca. Hoy los trabajadores sienten que tienen una empresa y ese sentir, ese amor que tienen por esta empresa los ha llevado a una defensa férrea de esta PDVSA, de esta nueva PDVSA que estamos viendo hoy día. La exigencia inmediata de los trabajadores para la recuperación de PDVSA era una: limpieza, limpieza en PDVSA. ¡Limpieza, limpieza, 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 limpieza! También el presidente Chávez expresó más de una vez la misma idea. Ni uno solo de quienes se adhirieron al paro golpista podía volver a la industria. Pero no todo fue tan fácil. No existía la política ni la organización dentro de la clase trabajadora petrolera. La lucha de clases comenzaba a reflejarse en la consigna "no volverán". Una vez que se recuperó la industria, la tecnocracia y el imperialismo no durmieron en sus planes para retomar el control de la empresa. Allí en Vitor, una vez que rescatamos la industria, nosotros apelamos a los espacios jurídicos como fue un pliego conflictivo y a la movilización de los trabajadores para desmontar los planes de reincorporación de los golpistas. A través de la gerencia de Caracas de Vitor, Alfredo Riera y su equipo de tecnócratas destituyeron de una manera irresponsable al gerente que en pleno conflicto habían designado los trabajadores, como era el caso del ingeniero Pedro Coronil. Luego, estos tecnócratas comprometidos con los intereses de las transnacionales insistieron en trasladar al ingeniero Pedro Coronil
para San Tomé e incorporar en la gerencia de Vitor a un tecnócrata que su función fundamental era garantizar el reintegro de los golpistas. Los trabajadores rechazamos nuevamente esta maniobra y finalmente logramos derrotar la maniobra de estos tecnócratas. En las nuevas líneas gerenciales que se estructuraron después del paro, aparecieron algunas personas que, sin estar comprometidas con los golpistas, compartían más la antigua cultura corporativa tecnocrática que los nuevos vientos de cambio al que aspiraban los trabajadores. Se dieron cuenta que no es suficiente cambiar de propiedad, sino que es necesario además cambiar de mentalidad y romper la vieja cultura organizacional que representaba el pasado. Los trabajadores perciben que así como fueron capaces de gestionar la industria para recuperar la producción, hoy deben asumir ese mismo rol en la estructuración de la nueva PDVSA, que realmente construya la industria petrolera de la República Bolivariana de Venezuela. El sabotaje que hubo en diciembre, el paro local patronal y el paro petrolero, y el salto en la conciencia que dieron ustedes, fundamentalmente los trabajadores petroleros, de asumir la defensa de la industria, es lo que dio realmente el nacimiento y el poder tener hoy una Unión Nacional de Trabajadores que pretende ser una central de trabajadores que articule un movimiento de trabajadores totalmente diferente. Los trabajadores, al no disponer de planes y programa propio para rearmar el movimiento laboral, le dan paso a distintas visiones e intereses. Tuvieron que organizar encuentros zonales y nacionales que derrotaran el sectarismo, la lucha por puestos gerenciales y los falsos enfrentamientos contra el Comité de Reestructuración y la Junta Directiva de PDVSA. Los trabajadores se proponen su propia cohesión para participar en la reestructuración de PDVSA y convertirse en un factor de unidad bolivariana en defensa y profundización de la revolución. Paralelamente, el movimiento de trabajadores participa en algunas luchas de las comunidades, promoviendo la unidad política en sus dirigentes naturales. El movimiento de trabajadores comprendió que sin unificación de ideas y direccionalidad de acción con quienes habían tenido un papel importante en el proceso de recuperación, era imposible seguir avanzando. Por eso, el primer encuentro de unidad programática, aunque aparentaba ser solo un paso por haberse convocado selectivamente a un grupo de trabajadores, significó un enorme impulso hacia la unidad y extensión del movimiento, con la participación de los comités guía. Junto al subcomité jurídico del Comité de Reestructuración de PDVSA, la Fuerza Armada, los tribunales y las comunidades, los trabajadores han logrado recuperar bienes de PDVSA que estaban en manos de agentes golpistas subordinados al imperialismo norteamericano, sin acciones violentas y respetando los derechos humanos, demostrando una vez más que la unidad del pueblo dirigida por los trabajadores es garantía de triunfo y justicia. En el segundo encuentro de unidad programática y en sucesivas reuniones de la Coordinación Nacional de los Comités Guía, se fueron plasmando documentos y resoluciones que colocaron al movimiento de trabajadores en condiciones de consolidar su unidad política, elaborando las propuestas necesarias para estructurar una nueva industria petrolera, la de la República Bolivariana de Venezuela. Los trabajadores petroleros, conscientes de su histórico rol, formulan propuestas en defensa y profundización de la revolución bolivariana. Además, vienen debatiendo junto al Ejecutivo Nacional el plan estratégico de transformación de la industria petrolera,
el Plan de Seguridad y Defensa de la Industria frente a la agresión imperialista y el Plan Nacional de Formación del Nuevo Trabajador Petrolero. Ok, el aporte de los trabajadores petroleros en seguridad y defensa de PDVSA, pues iniciaron una vez que asumimos el rol protagónico e histórico de defensa de nuestra industria, manteniendo nuestros principios y valores, y como aporte esencial hemos dado protección a la instalación en compañía de las Fuerzas Armadas y las comunidades organizadas. Hemos participado en los planes de emergencia y contingencia ante los saboteos de terceras personas. Los trabajadores petroleros enfrentan hoy un desafío: consolidar su presencia como clase, es decir, su presencia política en el marco de la revolución bolivariana y latinoamericana, proceso que se ha definido como democrático en lo político, social y cultural, y nacional en lo político. Vale decir que esta lucha es contra los intereses de las transnacionales monopólicas y el capital financiero internacional. Excelentísimo señor embajador de los Estados Unidos de América, H. Shapiro, su despacho, nos presentamos frente a la sede de la embajada de la cual usted es responsable. Somos trabajadores venezolanos de la industria petrolera. Concurrimos a este sitio con la intención de exponer ante usted y por su intermedio al gobierno que representa y a todo el noble pueblo estadounidense, al cual respetamos, nuestro pensamiento y nuestros sentimientos ante una serie de hechos que dificultan las relaciones entre nuestras naciones. Por ejemplo, es un hecho que usted, que desde hace décadas, gran parte de la riqueza de nuestro subsuelo y del esfuerzo cotidiano de generaciones de trabajadores petroleros que contribuyeron al suministro de energía venezolana fueron las divisas recibidas, pero el costo de tolerar que la utilización de ese potencial económico se mantuviese dentro de límites adecuados a los intereses particulares de su país, que no siempre son los más convenientes al nuestro. Fue esa suerte de supervisión general ejercida por la nación que usted representa una de las causas centrales de nuestro endeble desarrollo, y el instrumento necesario para ejercer tal control fue la esencia y el beneplácito de quienes tuvieron en sus manos la decisión de nuestro Estado. Señor embajador, esto nos permite concluir que en términos de relaciones entre Estados ha existido por año una verdadera intromisión encubierta de su país en las decisiones que debieron ser soberanas del nuestro. Pero entre aquel pasado y el presente produjeron cambios sustanciales. En primer lugar, cambió la actitud de entonces de nuestro pueblo, que toleró esa aberrante y larga situación de dependencia, de nueva voluntad soberana de nuestro pueblo que quedó plasmada en la Constitución de 1999. En segundo lugar, cambió la actitud de nuestros gobernantes, en particular el señor presidente. En los últimos 2 años, el pueblo venezolano y la comunidad internacional presenciaron cómo sucesivos funcionarios de su gobierno se han permitido opinar en cuestiones sobre las cuales tienen obligación de mantener la neutralidad y el silencio que les exige el derecho público internacional. Una de esas cuestiones es la lucha política interna que se desarrolla entre partidos que representan aquel pasado al cual nos referimos más arriba, y las fuerzas sociales y políticas que han promovido la transformación de las instituciones del país. El estilo de la colaboración activa de empresas estadounidenses con acciones de aquellos que pretendieron sabotear y quebrarle de nuestro presidente al hacer tan gran renuncia ante la comunidad internacional.
de nuestras instituciones o intento de torcer el camino de independencia nacional constitucional establecido, los mismos trabajadores petroleros que fuimos capaces de recuperar en tiempo récord la producción de una industria compleja, casi paralizada, motivado por los mismos sentimientos patrióticos y revolucionarios de entonces, convocaremos al pueblo para proponerle a nuestro gobierno que no salga ni un solo barril de petróleo hacia el territorio de los Estados Unidos. En nombre de la clase trabajadora petrolera, no volverán